Bienvenidos una vez más a esto que se llama Al otro lado del try. Mi nombre es Juan Felipe Basto Trujillo desde la ciudad de Melbourne, Australia, y conmigo Fernando Díez desde la ciudad de Medellín. Como pudieron darse cuenta, el episodio pasado era un tema muy extenso y bastante tela por cortar. Decidimos dejarlo en dos partes. Ahí yo creo que se dieron cuenta algunos que alcanzamos a anunciar que íbamos a hablar del Super Rugby y los torneos del hemisferio sur, pero al final decidimos dedicarle un episodio aparte porque es mucho para hablar y es muy importante y nos apasiona bastante también esto que es del Super Rugby y de la franquicia Jaguares, la franquicia argentina que juega este torneo, y también para conocer un poquito de las copas que juegan en estos países y que son bases para estas franquicias. Entonces, sin darle más esperas, y yo sé que está que se habla, aquí Fernando los va a saludar. ¿Qué más, Fernando? ¿Cómo vamos? ¿Qué más, Juan? Muy bien. No, hola amigos, de al otro lado del try, les habla Fernando Díez desde la capital de la montaña, Medellín, Colombia. Hoy vamos a tener un episodio, o vamos a tener un capítulo más del anterior, que como vos decías es muy importante, pues porque ahí está Jaguar, es un equipo que nos gusta demasiado, que nos representa como América. Y bueno, tenemos mucha tela por cortar, esperemos que les guste el episodio, Juan. Sí, y ahí ya como para ir entrando en materia, usted antes de que entraran los Jaguares, ¿sí veía el Super Rugby o conocía algo del Super Rugby o no? Juan, sí, yo alternaba mucho entre el Super Rugby y el Top 14. Tuve un tiempo que me gustó mucho el Top 14, veía mucho rugby francés, me gustaba mucho el Racing. Después tuve un tiempo que me gustó mucho y seguí la campaña del Stade de France. Y cuando anunciaron la llegada de los Jaguares al Super Rugby, pues la forma de ver rugby se me tornó diferente, porque pues me los veía por ESPN, el Top 14 francés me lo veía normalmente en las mañanas. Ya después me cambió las madrugadas para verme los partidos del Super Rugby, y bueno, me ha gustado mucho, eh, porque pues he podido ver que es un juego mucho más rápido, más desplegado, es mucho más continuo, que le da mucha más cabida a lo que es las fases de juego rápidas, el virtuosismo. Entonces, y más la llegada de Jaguares, más la llegada de los argentinos, pues obviamente me volqué al Super Rugby y ahí vamos. Sí, sí, es que es un torneo que apasiona y pues en mi caso, ¿qué puedo decir? Yo lo alcancé a conocer el Super Rugby como en el año 2000, 2013, 2014 creo, cuando trabajaba de seguridad en discotecas. Entonces, como me tocaba los turnos de madrugada, ya habían tiempos de la noche donde ya estaba muy relajada la discoteca y se ponía uno a mamar gallo. Entonces en esas también tenía la cuenta de ESPN Play para ver los partidos, también veía los torneos de Francia, los de Inglaterra y todo esto, pero yo sí veía que también pasaban partidos a la madrugada y se me hacía muy raro. Entonces, por curiosidad, una noche en un turno de estos, pues empecé a ver un partido de estos, no me acuerdo, creo que era de franquicias neozelandesas. Y para los que tienen la oportunidad de ver estos partidos, la velocidad con que juegan es impresionante y las destrezas que muestran. Entonces ya entiende uno por qué los All Blacks llegan a jugar a veces en niveles que uno no alcanza a creer. Entonces me dio la curiosidad y empecé ahí a ver los partidos. Ya sabía que casi siempre lo que era el viernes en la noche, sábado en la madrugada, iba a tener partidos de este torneo. Entonces ya empecé a seguir ahí los equipos. En ese tiempo creo que fue donde los Reds hicieron un tremendo campañón cuando tenían a Cooper y a Will Ginia en ese momentazo que le ganaron la final a Crusaders. Entonces ahí empecé un poco ya como a seguir más este torneo, y obviamente con la entrada de Jaguares ya se vuelve uno más apasionado por este torneo y todo lo que conlleva. Ya después, teniendo la oportunidad de estar aquí en Australia, pues no me tocan las madrugadas y ya los fines de semana ya puedo disfrutar, o podía, porque ya lo suspendieron, podía disfrutar tranquilamente los partidos un sábado en la tarde, los viernes en la noche. Casi la franquicia aquí de Melbourne juega
le ponen los partidos en ese horario, viernes en la noche, muy raro que sea los sábados. Entonces ya estaba cogiendo como la costumbre de ir los viernes en la noche al estadio a mirar estos partidos. Esta temporada alcancé a mirar, fui a ver el partido contra Lions, fui a ver el partido de Rebels contra Sharks y alcancé a ver cuál fue el otro, contra Waratahs, y ya, esos son los únicos de locales. Ya ayer, donde hubiera seguido todo normal, hubiera alcanzado a verme el partido de los Rebels contra Crusaders, que ese sí tenía muchas ganas de verlo porque eran los vigentes campeones, entonces estaba con ansias de ver ese partido, pero pues no se pudo. Vamos a ver cuándo se podrá. Y bueno, esto fue un poco así como el anticipo de lo que va a ser este episodio. Esperemos les guste. Les terminamos de recordar nuestras redes sociales, que son Al Otro Lado del Try, en Facebook, en Instagram, y en las plataformas de podcast nos pueden encontrar igualmente para escuchar este episodio y todos los anteriores, y que les recomienden el podcast y este proyecto a sus amigos del club, que lo compartan, que nos dejen sugerencias, que nos dejen comentarios, que nos dejen, vamos a subir de pronto con imágenes del episodio después de que lo publiquemos, y ahí nos pueden colocar sus comentarios o un review de lo que les pareció el episodio. Y no siendo más, entonces entremos en materia. Bueno, y antes de llamarse Super Rugby, este torneo ha tenido varios cambios en su nombre. Originario, la idea la empezaron a tomar en 1993, donde se alcanzó a llamar el Super 10. Obviamente, como su nombre lo va contando, a lo largo de la historia empezaron 10 equipos de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica a conformar franquicias de cada país para empezar a foguearse entre ellos y empezar un poco a incrementar los niveles. Pero aquí Fernando nos va a contar ya un poco de cuándo inicia como tal la liga, como Super 12, y cómo empieza esta historia que en este año cumple 25 ediciones. Entonces Fernando nos va a contar un poco. Bueno, Juan, como ya nos hacía la introducción, inició en el año 1993 pues con el Super 10. En el 95 como tal empezó ya como Super Rugby, pero en el 96 se están celebrando sus 25 años de estar funcionando como tal el torneo. Y bueno, es el torneo más importante del hemisferio sur en este momento, es el torneo que más está mostrando jugadores, es el torneo que en este momento es top, donde tienen las estrellas de los All Blacks, donde tienen las estrellas de los Wallabies y los Springboks, y obviamente pues también tienen las estrellas de lo que son los Pumas, hablando pues de países, ¿cierto? Bueno, este formato del Super Rugby, Juan, son 15 equipos que se agrupan en tres conferencias. Ya todos sabemos que las conferencias es la australiana, la neozelandesa y la conferencia surafricana. En el 2016 se incluyen dos equipos nuevos para la competencia, que serían Jaguares, representando a Argentina, pero jugando para la franquicia o para la conferencia, perdón, australiana. Y los Lobos del Sol, los Sunwolves, o el equipo japonés entra para, perdón, los Sunwolves entran para Australia y los Jaguares para la conferencia surafricana. Entonces ahí tenemos la conferencia australiana, que es Rebel, los Brumbies, Waratahs, los Reds y los Sunwolves de Japón. En la conferencia neozelandesa tenemos a los Crusaders, a los Hurricanes, a los Highlanders, a los Blues y a los Chiefs. Por la conferencia sudafricana vamos a tener entonces a los Bulls, a los Sharks, a los Stormers, a los Lions y por a Jaguares, que sería pues como el quinto equipo en conformar la conferencia sudafricana. Esto fue en el 2016, Juan. Es decir, que en el 2016 se rompió como la tradición con la que venían ese torneo. Ingresaron estos dos equipos y bueno, empezaron a dar de qué hablar, en especial la franquicia o bueno, el equipo argentino.
Hay unos datos curiosos, Juan. ¿Esos datos cuáles son? Los kiwis, los neozelandeses son los que tienen más copas, son los que han ganado más campeonatos. De los 24 títulos, 17 se quedaron en Nueva Zelanda, 4 se quedaron en Australia y el resto los tiene los Bulls en Sudáfrica. O bueno, la conferencia pues surafricana. Se ha jugado en más de 10 países, Juan. Es decir, el campeonato se ha desarrollado en Europa, ha llegado a desarrollarse en Europa, en Asia, en Sudamérica, que han venido aquí a jugar con los Jaguares, en Sudáfrica, en Oceanía, y por ahí iban a implementar unos juegos en Ballarat, allá en Australia. O sea que es un torneo que es muy importante, que reúne lo mejor del hemisferio sur, pues se ve la hegemonía prácticamente de esos torneos y estos países en el Mundial, Juan. Sí, ahí es donde ya empieza a verse un poco por qué marcan diferencia los ya como país. Después de este torneo casi siempre lo juegan entre febrero y junio, julio. Ya se va terminando la temporada y en todo este proceso tienen una ventana, hay como un parón del Super Rugby a mitad de año para siempre jugar los test de mitad de año, que son donde los equipos europeos, los del hemisferio norte, vienen a visitar a los países del hemisferio sur. Pero entonces vamos a contar también un poco más de historia de este torneo. En su primera parte, porque ha tenido varios cambios, se llamó Super 12 en 1996 y contó con 3 equipos australianos, 4 sudafricanos y 5 neozelandeses. Todo este proceso llevó a que en el año 2004 la SANSAR, que es la asociación de estos 3 países, de Sudáfrica, de Nueva Zelanda y de Australia, quieran, firmaron un contrato y una expansión para tener 2 equipos más. ¿Qué hacía esto? Ampliar un poco como la base de jugadores y también patrocinios y todo esto. Entonces le dieron una franquicia más a Sudáfrica y a Australia. Como curioso también, en la primera parte del Super Rugby, cuando era Super 12, los equipos de Sudáfrica se disputaban una copa que vamos a hablar un poco más adelante, que se llama la Currie Cup, que es semiprofesional, y los 3 equipos que quedaran mejor posicionados en esta copa eran los que tenían derecho a ir a jugar el Super 12 en ese tiempo. Entonces, a partir del 2011, el Super Rugby tiene una segunda expansión. Se le agrega un equipo australiano más y en todos estos cambios aquí es donde nacen los Melbourne Rebels, que ahí es donde entra la conferencia donde estoy actualmente. Y tiene una tercera expansión, que es el Super Rugby con 18 franquicias. Aquí es donde se juntan 2 franquicias más sudafricanas y por eso en ese tiempo los Jaguares alcanzaron a vivir eso. Sudáfrica dentro de su conferencia tenía 2 grupos. Se manejaban así para poder, eso era un despelote total y ya tuvo problemas algunas franquicias económicamente y una franquicia australiana y terminaron pasando el Super Rugby o el Super Rugby a 15 franquicias. Entonces salieron 2 franquicias sudafricanas que, como lo mencionaba Fernando en el episodio pasado, se fueron a jugar a la Liga Celta. Y la otra franquicia australiana que salió fueron los Western Force, los de Perth, que ahora para poder ellos seguir como disputando algo profesional, crearon su propio estilo de rugby. Es como lo llaman ahora el Rapid Rugby. ¿Sí lo ha escuchado Fernando por ahí o no? No, Es pero un ¿quiénes fueron los que están incursionando en eso? los de Western Force, los que Los llamaban Western Force, Westeros. sí, que era en esa franquicia así famosos. Yo me acuerdo que alcanzó a jugar poco y ahí fue donde empezó a jugar James O'Connor y había otro, el Win ese que era todo chistoso de Australia. Se me olvidó, pero que era como loco, que parecía como alguien de la selva, todo mechudo y mono. Sí, sí, Y que así, se ponía una vincha y sí, era peludito. eso, y Es muy famoso en Australia. sí, Pues él acá hace hecho muchas cosas real. de caridad y con animales y todo esto. Sí, hizo un reality el año pasado aquí lo llaman de Bachelor, entonces el soltero y le llevaban mujeres y a él tenía que escoger una para casarse. Eso fue un chiste, yo lo alcancé a ver el año pasado en el Seven de Sydney, cuando alcancé a ir. Él estaba por ahí y todo el mundo pidiéndole fotos y eso era la estrella y todavía es por ahí la estrella cada vez que se aparecen en los partidos. Y bueno, resumiendo un poco en todo esto, esta historia del Super Rugby,
aparecen lo que es la franquicia Jaguares y la franquicia de Sunwolves, que después de un tira y viene, al fin logran entrar a este torneo y ahorita vamos a hablar un poco más de lo que es la historia de Jaguares, cómo entra, qué es lo que hace que esta franquicia tenga esa mística y nos atrape a todos en América, porque en Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, todo el mundo haciéndole fuerza a esta franquicia. Entonces, ya resumiendo y acabando un poco con lo del Super Rugby, entonces nombramos las franquicias. Entonces voy a empezar con las franquicias neozelandesas. Crusaders, que es el vigente campeón, están los Hurricanes, están los Highlanders, están los Chiefs y están los Blues. Entonces están las franquicias australianas, que están los Melbourne Rebels, los Waratahs, los Reds y los Brumbies. Y de las franquicias sudafricanas están entonces los Lions, están los Sharks, los Bulls y los Stormers. Y las otras dos franquicias entonces serían los Sunwolves de Japón y los Jaguares de Argentina. Entonces con esto conforman los 15 equipos que juegan este torneo. El sistema de este torneo está dividido en 3 conferencias: la sudafricana, australiana y neozelandesa. Juegan contra todos los de su conferencia y juegan contra 4 equipos de diferentes conferencias. Ahí es donde varían un poco. Y la tabla de clasificación tienen una tabla general y una tabla por conferencias. La tabla por conferencias a veces suele no importar mucho, porque lo que vale es esto, el acumulado en general que tengan y el posicionamiento en general. Clasifican los primeros 8 equipos y los 2 primeros equipos que clasifican en esta general tienen asegurado su localía en cuartos de final, semifinal, y el que pasó de primero, si llega a la final, tiene asegurada su localía. Todos estos partidos son a partido único. Y bueno, ese es un poco como el sistema de juego de este torneo. O Y sea ya que en entonces, definitiva, Juan, son 16 partidos, 8 cruces, sí, uno la tabla y el otro es la general. sí, pero lo que importa es más que todo la general. Porque, por ejemplo, se han dado casos de que, por ejemplo, los neozelandeses tienen 5 franquicias y esas 5 franquicias han veces que han clasificado 4, porque entre ellos se quitan puntos o cosas así y van y ganan los partidos contra las otras conferencias. Entonces eso les va sumando y les va sumando y a la final terminan clasificando 4 franquicias, que eso es lo que últimamente se ha dado. La temporada pasada creo que pasaron todas las franquicias neozelandesas menos Blues, que fue como que tuvo una mala temporada. Este año la que iba muy mal era Highlanders, pero casi siempre logran meter entre 3 y 4 franquicias. Sudáfrica siempre mete entre 2 y 3, y Australia muy rara vez siempre mete casi a Brambis, y la otra vez se mete Waratahs. Rebels iba bien la temporada pasada y se quemó. Los Reds, desde la vez que le dije que estaba Cooper con Ginia, que quedaron campeones, de ahí como que tuvieron un bajonazo y no se han vuelto a meter, pero casi siempre el dominio neozelandés es muy notable. Y No sé. Los Lions también han hecho Sí, unas buenas campañas. sí, pero desde hace 2 años que más o menos se le desarmó el equipo. Por ejemplo, este año no iba muy bien, porque solo le quedaba así de figura Elton Jangis, William Alberts, pero ya está viejito, Skousan y uno que otro. Este año los sudafricanos, viniendo de ser campeones del mundo, tenían 3 franquicias duras. Estaba Stormers, estaba jugando muy bien. Estaba jugando los Sharks, también iban punteando. ¿Y cuál era la otra franquicia que iba más o menos de Sudáfrica? Bueno, Los los Bulls. Bulls. Sí, los Bulls iban ahí peleando partidos, pero lo que era Sharks y Stormers iban muy bien. Ah, bueno, De detrás aquí, iban los Lions, sí, precisamente. sí, pero los Lions creo que iban de último en esa conferencia. Y de Australia, como siempre, los Brumbies, ahí van punteando, es como el equipo más consolidado que más se mantiene en su buen rendimiento en todos los años. Los Waratahs están malísimos, no tienen casi nada. Los Rebels iban ahí más o menos remando, la embarraron muchísimo perdiendo el primer partido contra los japoneses allá en Japón, porque ese era un partido que estaba prácticamente, digamos, como en las cuentas de que se ganan. Ya en los torneos estos de rugby ya hay muchos equipos que, o uno viéndolo como espectador, sabe cuáles partidos son ganables y cuáles no. Siempre hay muchas probabilidades
de victoria, y ese era un partido entre Rebels y Sunwolves que uno decía, bueno, los Rebels van y así se ha apretado, pero le tienen que ganar, y no, se dejaron meter la mano feo, como dicen por ahí. Y en Nueva Zelanda, Crusaders iba ahí punteando con los Chiefs, pero los Blues iban haciendo buen torneo y los Hurricanes también ahí van remando, ahí van los cuatro punteando, y el que iba más quedado y le está yendo muy mal es a Highlanders. Eso es como un poco también el resumen de cómo iba esta temporada del Super Rugby. ¿Algo más para agregar, Fernando, así para ir cerrando este tema del Super Rugby? Bueno, no, para ir cerrando, en conclusión con los equipos que se fueron, ¿no? Que salieron, está el Worcester, están los Cheetahs y los Ultras King, ¿cierto? Que se Sí. fueron para la Liga Celta. Eh, no sé si tenés algo de la franquicia japonesa. Eh, es esta franquicia que ha venido También entró en el en los 2016. hilos. Sí. Sí, entró en el 2016, pero ha venido como con un bajo nivel, no económico, pero sí deportivo. Entonces, como que la Sansar ha querido sacarla. No sé Es que ya, qué medidas se tomarán. este era el último torneo que jugaban. Ya salían y ahora el Super Rugby va a cambiar. Pues no sé qué pase ahora, si se alcanza a terminar el torneo de este año, no se sabe nada, pero este era el último torneo que iban a jugar. Lo que había escuchado, Juan, era que como después del Mundial se tuvieron tan buenos resultados, pues querían como darle una vida más a, a los japoneses y tratar de hacer como una fusión con algunos villanos, como para hacer pues como una mezcla, pero no se sabe nada todavía y más con el torneo para Sí, quién es que sabe cuándo se va a reunir. el problema de Sandwolves es que quisieron hacer como Argentina, que darle como fogueo a jugadores japoneses o todo esto. Y el problema de Sandwolves era que estaba contratando mucho extranjero. Sí, algunos juegan para la selección de Japón, pero estaban contratando de otros lados que ni le quitaba ni le ponía a subirle el nivel a lo que sería la franquicia japonesa para que se viera reflejado en la selección. La selección sí tiene un combazo y como se vio en el mundial tienen cositas, pero no estaban reflejando esto en la franquicia. Entonces, Es por extraño porque es prácticamente Sunwolves es la base de los japoneses. sí, De hecho, su capitán ni siquiera es japonés, es sí, Leach, samoano. sí, Entonces, que es jugaba en muy los Chiefs. raro que en la selección sí rindan y en el torneo de Super Rugby no. Creo que han Hmm. dado algunos golpes por ahí en algunos partidos, pero bueno, no está dando como mucho resultado, pues así. Para finalizar, Juan, ¿sabes cuál es el nombre del jugador? Es Nick Badger. Ah, sí, 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 ese es. Nick Badger, el polémico jugador Nick Badger. Sí. Bueno, yo creo entonces que podemos ir pasando al otro, A los al Jaguares, otro pero entonces torneo, ya, Juan. sí, un poquitico así de cómo pensaban cambiar lo que Samuel sale esta temporada y pensaban ya acabar el sistema de conferencias en el siguiente formato del Super Rugby. Quedarían 14 franquicias, todos contra todos, y reducirían dos partidos y ya ahí sigue lo mismo, la tabla general, los 8 primeros, pero creo que se iba ya a manejar lo que es el todos contra todos en, en este nuevo formato de Super Rugby que quieren hacer después de la salida de los Sandwolves. Entonces ya eso fue un poco así como el resumen de cómo ha evolucionado este torneo, porque más o menos tiene su historia, porque es apasionante, cómo ha venido cambiando a lo largo del tiempo, y ahora vamos a entrar un poco más en lo que es la historia de Jaguares y desde dónde comienza, porque este proceso de Jaguares no comienza desde 2016 ya como franquicia, sino ya viene un poco más atrás. Entonces ya venimos un poco con lo que es la historia de Jaguares. Bueno, y aquí llega lo que todos estaban esperando. Un poco vamos a hablar de lo que es la franquicia Jaguares, cómo comienza, qué, qué bases tienen y cómo se da todo este contexto para que por fin un equipo argentino sea totalmente profesional y puedan dedicarse a jugar rugby profesional en su país. Entonces aquí Fernando nos va a contar esta vez cómo arranca todo este proceso. Bueno, Juan.
Jaguares. Jaguares es el equipo que más me gusta a mí en este momento del Super Rugby y es porque los siento muy cercanos, es decir, nos representan a nosotros como América, es lo más élite que nosotros tenemos en este momento, de donde podemos extraer muchas cosas, de donde pues todos sabemos que aprendemos mucho de los argentinos que vienen acá, Pancho Rubio, que viene el Huevo Urcade, ¿cierto? Entonces la afinidad con el rugby argentino es muy grande. Por lo menos a mí me gusta mucho el rugby argentino, me gusta mucho, aparte de ver el Super Rugby, me gusta ver mucho la urba. Sigo férreamente todos los partidos de los Pumas, tengo muchas camisetas, muchas cosas de los Pumas. Y bueno, cuando implementan o cuando ingresa Jaguares a lo que es el Super Rugby, pues obviamente es una felicidad para todos los que nos gusta y los que estamos pues como apasionados con lo que es el rugby en general y Jaguares entonces lo viene, como vos decías al principio, viene de un proceso ya desde hace mucho tiempo, desde Pampas 15 o más, viniendo más acá, lo que es el Mundial 2011, que Argentina viene ganándose desde 2007 también, como unos procesos, viene mostrándose al mundo, viene de que existe, de que tiene un rugby, de que tiene unas bases que están ya poniéndose sólidas, de que pueden afrontar ciertas competencias, de que pueden afrontar partidos importantes o torneos importantes. El caso de la Personal Championship, que antes era el Tri Nation. Y bueno, entra Jaguares a lo que es el torneo más importante del rugby del hemisferio sur. Cuando entró Jaguares yo no me lo podía pues, creer cuando era la noticia, bueno, va a entrar Jaguares al Super Rugby, no, esto va a ser una cosa de locos. Obviamente pues lo primero que pensé es que la base de los Pumas van a estar ahí. Jaguares fue creado en el 2015, inició en el 2015 como tal, Juan, y es propiedad de la UAR, ya todos sabemos que es la Unión Argentina de Rugby, es la primer franquicia argentina como tal en el Super Rugby, ha tenido unos grandes entrenadores, el caso en el 2016, 2017 de la Aspirina Pérez, que ahora está con el Olimpia de Aspirina Pérez. Paraguay, sí, la Aspirina Pérez, que Y de ahora la está en selección el de Olimpia, Paraguay. es correcto. En el año 2018, uno de los mejores pilares del mundo en su posición, uno de los mejores jugadores que venía muy bien rankeado de Europa, que es Ledesma, que ahora es el Hooker. entrenador, Simon Hooker, que ahora es entrenador de los Pumas como tal, es el entrenador en jefe de los Pumas, que manejó muy bien la franquicia, en el 2018 manejó muy bien la franquicia, no le fue tan bien con los Pumas en el Mundial, pero bueno, después de esto entonces 2019-2020 con para mí un genio del rugby mundial, Quesada, que era un genio jugando, era un genio en su posición y ahora como estratega me parece que para mí debería ser todavía Ledesma el entrenador de Jaguares y Quesada debería ser el entrenador de los Pumas, para mi concepto, en la forma en que te pone a jugar ese tipo a estos muchachos es impresionante, la tiene clarísima. Con Quesada entonces se logra hasta el momento el mayor logro de los Jaguares, que ya sabemos pues que llegó a la final contra los Crusaders en el 5 de julio del 2019. Jugaron allí en Christchurch, ¿cierto? Pues que se llama ese Sí, estadio. sí, en Christchurch. Esa es la ciudad, en Nueva Zelanda. Ah, ok. Le dicen igual la Casa del Terror, si no estoy mal. Sí, Creo más que o le dicen menos. así. Algo curioso Eh, así rapidito de la franquicia Crusaders. De pronto alguno habrá escuchado que hubo unos atentados en dicha ciudad por allá en una mezquita, que llegó un man y con un arma mató a mucha gente. Por esto decidieron cambiarle Antes todo el mundo reconocía esa franquicia porque tenía como la espada, y es que de por sí Crusaders es como caballeros o cosas así, y tenían, no, todavía siguen con esa tradición, pero ya le bajaron un poco a que cuando iba a entrar la franquicia, empezaban jinetes así con sus caballos a darle vuelta por toda la cancha y eso era un espectáculo, y todo el mundo con sus espadas, pero a raíz de este hecho de violencia,
que fue aparte del rugby, pero igual marcó una ciudad porque, como muchos saben, el espíritu o la cultura del rugby en Nueva Zelanda es muy fuerte. Hizo que esta franquicia no cambiara su nombre, casi piensan cambiarle el nombre, pero al final no dejaron el nombre Crusaders, pero sí cambiaron todo lo que fue este concepto de lucha o de cosa medieval con las espadas, y entonces ahora ya tienen una C ahí que es como su nuevo logo. Entonces, ¿en qué íbamos, Claro, Juan, Fernando? es que es un concepto y era una connotación más religiosa. Lo que sucedió o los cambios que ellos hicieron es muy, pues, aparte de tratar de ser respetuosa con la comunidad, porque ellos no querían que se viera mal entre la comunidad musulmana. Recordemos que los cruzados emprendieron varias luchas en cierto periodo de la historia del mundo contra los musulmanes. Entonces, ellos lo vieron más como una connotación religiosa, como, bueno, no insultemos o tratemos de pacificar o apaciguar las cosas con todo lo que es nuestro logo. Como vos decías, cuando entraba Crusader, entraban caballeros con armadura y espadas dándole vuelta a la cancha, con sus logos, con sus símbolos. Y bueno, ellos quisieron hacer pues como todos estos cambios. De hecho, sí cambiaron el escudo, sí lo cambiaron, ya ahora es una C en rojo y negro, una tipografía pues muy sencilla, pero fue más que todo por eso, como por el respeto y como por cambiar. Por lo que vos decís también, el rugby es un deporte donde se toman todo este tipo de cosas muy en cuenta, porque el rugby en Nueva Zelanda es muy político y va muy arraigado en la tradición cultural de Nueva Zelanda. Juan, ese partido se dio el 5 de julio del 2019. Ya como todos sabemos, pues Argentina todo ese torneo fue favorito, los Crusaders fueron favoritos. Argentina le pegó una pela tremenda a los Brambis, por eso pasó a la final Sí, en la semifinal, sí. y, y quedaron 19-3, 19 puntos para el Crusaders y 3 para los Para los Jaguares. Jaguares, sí. Eh, Ese partido pues para mí fue muy triste. Yo de hecho quedé como hasta mal geniado todo el día. Sí, porque Y, yo me acuerdo sí, que el partido lo pude ver con dos amigos que juegan rugby acá, con Milton y había otro del club donde juego, y nos fuimos a un bar. Aquí es muy común que uno vaya a los bares y se vea uno los partidos, y por ejemplo en ese donde me gustaba ir, en una pantalla estaban dando la final del Super Rugby, en otra pantalla estaban jugando footy, que es como el deporte insignia de acá de Melbourne, y en otro estaban dando rugby league. Pero entonces, claro, todo el mundo estaba en el bar pendiente de la final del Super Rugby, y nosotros éramos como los únicos tres que le estábamos haciendo fuerza a Jaguares, y el resto puros kiwis haciéndole fuerza a Crusaders, que nosotros medio Argentina metía o los Jaguares metían un tackle. Nosotros sí, que no sé qué, y cuando casi hace try, que al final como que se lo comieron al final del primer tiempo, nosotros haga fuerza y grite y de todo, y todo el mundo nos miraba rayado. Pero bueno, ahí sí ya entra un poco lo que es el respeto por los hinchas de otros clubes, y normal, la gente ya al final pues ahí mamando gallo y todo esto, pero en un ambiente muy sano. Entonces también me acuerdo bastante de lo que fue esta final el año pasado. eso debe ser una cosa muy bacana, Juan, porque pues en realidad ustedes pues, bueno, no son argentinos, pero están por el idioma, pues obviamente el biotipo, el color de piel, obviamente se van a dar muy diferentes en un bar de estos. Y eso debía de ser algo muy bacano. Pues obviamente sí los miran raro, pues porque la gente, vos sabes que de otros países es muy respetuosa, pero trata como de asimilar o analizar antes de hacer tomar de pronto cualquier otro tipo de acción. Pero me imagino que debió haber sido muy bacano, por ejemplo, la salida de los Jaguares en el estadio con esa cantidad de argentinos que habían, de pronto cuando ustedes gritaban en el bar, muy bacano, eso me parece muy bacano y eso es lo que me gusta en estos momentos del Super Rugby, que nosotros tenemos una representación, no importa que no sea de nuestro país, pero es algo que está muy cercano, ¿sí o qué? Sí. Entonces, bueno, esa final fue muy triste, como te digo, yo pues prácticamente a veces me lo tomo como muy, no sé, a veces me dicen, vos tenés como un espíritu muy futbolero, pero con el rugby. Sí, no, es que así nos pasa a A veces todos, a me mí ponen a también. pensar, a veces me ponen a pensar porque, uy, no, yo no quiero llegar a esos extremos,
pero sí me mueve. He tenido partidos, por ejemplo, que a veces pierden y quedo mal geniado. Quedo como aburrido todo el día, como bajoneado. Pero bueno, es Suele porque me pasar gusta y más mucho. todo cuando a veces apuestas. Sí. Sí, Ah, y los amigos, pues, que no les gusta tanto Argentina, entonces son encima poniendo cositas y entonces uno como que, bueno, pero no pasa nada, es rugby es muy bonito. sí, ¿yo qué? Jaguares, entonces, Juan, Ujú. eh, ya sabemos que es una franquicia que en estos momentos es de cuidado. Vos en algún otro capítulo decías que era una franquicia de pronto que creían que iba a entrar muy doncella, muy princesa, muy cuchara de palo. Y al primer año yo creo que les demostró que podía ganarles a los equipos grandes. En el 2019 tuvo una campaña impresionante, con números impresionantes, donde te dejó a Guido Petty como el mejor saltador del Super Rugby con unas cifras borrando a Bailo, borrando a muchos de los All Blacks, a muchos de los Wallabies. Entonces fue una campaña impresionante y bueno, en estos momentos Jaguares es una franquicia, es un equipo que es de respeto, que lo analizan, que uno ve en las previas de los partidos los entrenadores hablando muy seriamente de Jaguares y me imagino que así lo tomarán los equipos, sobre todo los equipos australianos, porque pues vos sabes que los surafricanos van muy de la mano de los argentinos y los neozelandeses están como aprendiendo a tenernos en la competición, pero a los australianos todavía les molesta un poco la presencia de los argentinos y bueno, cuando vos ves a Jaguares dándole esas pelas a los equipos australianos, me imagino, y entonces bueno, Jaguares es un equipo que en este momento está muy bien rankeado, está muy respetado en el Super Rugby y esperemos que así sea por mucho tiempo. Sí, el año pasado cuando llegaron a la final aquí hubo una polémica porque un ex Wallaby empezó a decir que Jaguares no merecía estar en el torneo, que era inaudito que lo dejaran competir, que no sé qué, pero igual salieron referentes del rugby sudafricano y neozelandesa a defender la franquicia argentina diciendo que entonces que si por qué las franquicias australianas eran tan buenas, por qué se han dejado eliminar de los Jaguares. Entonces eso hubo una polémica como muy fuerte, pero entonces también sí, contando lo que dijo un poco Fernando, los Jaguares siempre ha ido de menos a más en este torneo. En su primera participación, lo que fue ese primer torneo, solo ganó 4 partidos y el resto los perdió. ¿Qué pasaba? No era que jugaran mal, estaban aprendiendo a jugar el torneo, venían muchos jugadores de la cultura del rugby europeo, porque, eh, por ejemplo, lo que fue Agustín Crevi, Tuculet, Senatore, varios que estaban en Europa, se fueron a jugar a Jaguares y ya venir a jugar un torneo de estos, pues empezaban el primer tiempo dándole con todo, se echaban un partidazo, pero ya se fundían para un segundo tiempo, ya era la falta de experiencia en planificar un partido a 80 minutos, que muchas veces eso le pasa a los Pumas, que juegan un primer tiempo 50 minutos muy bien y ya cuando llega el minuto 60 el resto, sobre todo los equipos neozelandeses, los cogen cansados y ahí es donde ellos tienen tanque para los 80 y los terminan de rematar. Bueno, pero entonces un poco de cómo empieza esta historia de Jaguares. Este equipo o la parte de profesionalización del rugby en Argentina se viene a dar más o menos en el año 2010, cuando crean la franquicia de Pampas 15. De pronto muchos recordarán que fueron a jugar torneos a Sudáfrica, lo que era la Vodacom Cup. En este torneo, en el año 2011, quedan campeones invictos. Ahí quienes destacamos, ahí fue donde se empezó a mostrar Juan Imhoff, que con eso se ganó el cupo en el Mundial. Estaba Agustín Gocio, estaba Senator, estaba Farías, Agustín Crevi, antes de irse para Europa. Entonces aquí es donde empieza un poco ese concepto de que los jugadores argentinos empezaran a vivir de lo que es el profesionalismo en el rugby en su propio país, porque todo el que quería ser profesional les tocaba irse a Europa, caso Pichot, Contepomi, Leguizamón en su tiempo, Fernández Lobe. Entonces ellos pasaron por esta transición de Pampas 15 que fue comandado por el Huevo Urcade. De pronto usted se acuerda ahí más o menos ese torneo lo pasaban uno que otro partido en ESPN, ¿sí o no, Fernando? Sí, pero daban más que todos los highlights. Sí, ya Sí, cuando transmitieron llegaban más o como a las menos unos finales, dos o tres.
Sí, cuando iban ya Exacto, las finales, ya lo transmitían completo porque daban ese show. lo transmitían completo y era una transmisión como muy precaria porque como que ESPN no le da la importancia, entonces como que no hacía el desplazamiento de equipos. Entonces como que trataban de hacer lo mejor posible la grabación allá y los pasaban pues ya para narrarlos en Argentina. Y más que todo pasaban los highlights. Claro, Sí, Los Pampas 15 Juan, es el inicio, es el génesis de los Jaguares como tal, y es de donde ha salido una cama impresionante de jugadores argentinos. Pues, que obviamente sabemos que tienen un talento impresionante los que juegan en la segunda división de cada equipo de Ana Urba o en el torneo electoral, o los tucumanos que tienen un talento impresionante. Hacen un grupo muy selecto, porque en realidad es muy selecto lo que era el Pampas, se los llevan a jugar allá y mire dónde vamos ya los Jaguares. Los Pampas sí, 15 tiene una connotación muy importante en Jaguares, y es que es desde ahí vienen sus primeros capitanes, vienen alguien muy importante en estos momentos en el rugby argentino, que es Agustín Crevi, Senatore, como decías, que fue un jugador top, ahora ya pues ya está prácticamente que retirado. Eh, ¿Quién más que esté ahí en estos momentos? Ah, bueno, pues decir Sinov Dimov que es, salió de Sinov ahí, que es, alcanzó. que es una superestrella en Europa. Y bueno, entonces los Pampas 15 es como el ADN de lo que es Jaguares. Sí, fue el primer paso que dieron los argentinos que estaban en el nivel amateur a empezar allá a pasar a lo que era el nivel profesional y entrar a un sistema de lo que llaman en Argentina el Pladar, que ya tenían un contrato firmado ya con la Unión y tenían que asistir eran los que empezaban a representar el país en ciertas cosas. Entonces, hasta el 2013, ellos pueden jugar esta copa que era la Boda con Cap. Ya por razones económicas dejaron de recibir apoyos, no pudieron seguir asistiendo. Y en 2015, la Copa igual la Boda con ya fallece, hasta ahí queda. En el 2014 y 2015 ya los Pampas 15 empiezan a participar en la Pacific Rugby Cup, que era contra franquicias samoanas y cosas así, tonganas y esto, pero el nivel era mucho menor que en la Boda con Cup, igual las ganaron estas ediciones. Ya cuando se logra conformar ahora sí lo que es Jaguares, tiene una cosa que muchos critican y otros no, que se da la profesionalización del rugby en Argentina con una franquicia y hace que muchos jugadores que estaban en Europa quieran venir a jugar a su país y conformar lo que era la primera fase de Jaguares. ¿Qué pasa? Que al adoptarse esta medida, muchos de los jugadores que estaban en Europa y no se vinieron quedaban por fuera de los Pumas. Ya no podían ser seleccionados a los Pumas, a no ser que ya después armaron la regla que fueran puestos muy necesarios y que el técnico ya dijera no hubo más en Argentina, toca llamarlo. Caso que ocurrió en el Mundial, donde llamaron, por ejemplo, a Urda Pilleta, que no creo porque si tenían buenos 10, dejaron por fuera a Bonilla y a Miotti, y llamaron a Sánchez, que era el consentido, y él sabía que yéndose a Francia igual iba a tener su cupo en el Mundial, algo que no me pareció como muy sano, ¿sí o no, Fernando? A mí tampoco me gustó mucho el, el, el La, desplazamiento que le hicieron a Bonilla y a Domingo Miotti, porque fue muy sí, evidente el paso de Nico Sánchez, que para muchos argentinos fue una puñalada. sí, No creas, Juan, o sea, nosotros lo vemos muy sano, pero el rugby argentino es una cosa donde vos haces las cosas bien y pues te ponen laureles, pero hacer las cosas mal o de pronto eh, transmitís algo que no les gusta y te apavalean, te echan hacia abajo. Y eso sintió mucho el rugby argentino con la ida de Nico Sánchez. Eh, Nadie creía que Nico Sánchez, por estar en Europa, que había bajado un poquito su nivel, iba a ganarle la pulsada a Domingo Miotti, que estaba haciendo muy buen trabajo, y a Díaz Bonilla, que es un jugadorazo, es un crack. Eso aporrió mucho como el apoyo a Ledesma, Juan. sí, porque
o sea, lo que no me gustó a mí y de pronto a mucha gente fue que, o sea, jodieron tanto con esa norma de que el que jugara en Europa no podía jugar en los Pumas, a no ser que no hubiera nadie que cubriera el puesto, que no sé qué, y sale la noticia de que Sánchez se va, pero para mí ahí por debajo de cuerda él ya sabía que así se fuera para Europa, él iba a ir a jugar el Mundial y eso es lo que no me parece, porque le dieron fogueo a otros dos aperturas que no lo hicieron nada mal, llegaron a un subcampeonato del Super Rugby y aún así los dejan a los dos por fuera, entonces ¿cuál fue el proceso que respetaron? Porque terminaron llamando a Urda Pilleta, que bien también fue campeón en Francia y la venía rompiendo hace rato, no llevaba un proceso ni siquiera con los Pumas desde hace mucho tiempo, solo la habían llamado como una o dos veces a jugar y Sánchez, que había cambiado el equipo por plata, los dejó tirados prácticamente, sabiendo aún que lo iban a llamar porque sí, que iban a respetarle la trayectoria y todo eso, pero aún así sabían que estaba como en un mal nivel, lo llevan y los resultados pues se vieron en el Mundial. No tenían ninguno de los dos como las ideas y no tenían esa sincronización con una línea que jugó toda una temporada a un nivel extraordinario en el Super Rugby y les llega un número 10 que viene de jugar a un ritmo más lento que es el europeo, porque todos saben que el torneo francés es muchísimo más lento comparado a lo que es el Super Rugby, y ahí es donde se vio ese desfase entre dos sistemas y le pasó factura a los Pumas en el Mundial, ahí entrando un poco más en lo que fue la actualidad. Sí, claro. Es que nadie esperaba, Juan, eh, que un equipo como Estados Unidos le pusiera tanto problema a Argentina para ganar. Sí, Es que Estados Unidos le montó un equipo le presentó un problema, le montó una barrera defensiva a los Pumas, sabiendo que, por ejemplo, tranquilamente los cruceros pueden ganarle a la selección americana o los estadounidenses con la suplencia. Entonces, sí. todo el mundo queda asustado porque pues o vienen de ganarse un paso a una final del Super Rugby, que es el torneo más importante, como te digo yo, del hemisferio sur, y donde están las grandes figuras, que donde se supone que vienen afilados, porque es un torneo donde, aparte de ser muy vistoso, tiene mucha rigurosidad también física en cuanto a los delanteros. Y bueno, todo el mundo creía que Argentina venía súper afilado para el Mundial. Y bueno, pasó un poquito como Colombia en el Mundial del 94, algo más o Sí, menos así. 94, Pero 98 más o menos, sí. sí, pero bueno, la presión de los rugby argentinos hicieron que modificaran esa norma, y esa norma salió beneficiando a Nico Sánchez, Sí, que, que bueno, ahí está, todavía en Ay, Europa. Y sí, después se fue Matera, peor. sí, porque ya, pues es que eso es lo que pasa siempre después de un mundial. Empieza el éxodo del Super Rugby, que es lo que contábamos en el episodio anterior. Ya lo que es aquí los neozelandeses que ya hicieron su etapa gloriosa en los All Blacks, pues ya se van a buscar lo que es un futuro para su familia y todo esto. Y así pasó con varios jugadores de la franquicia Jaguares. Se fue Matera, ya se habían ido bastantes, Lucas Noguera Paz y más de uno ya se habían ido antes al rugby inglés, que no tenía mucho Sí, protagonismo en Jaguares, pero entonces ya cuando se van para Europa ya lo llaman en Argentina a salir del sistema. Y entonces otra cosa para mí lo que se dio, que por qué Argentina le fue tan mal el mundial anterior, a diferencia de, por ejemplo, las franquicias neozelandesas, sudafricanas y a las australianas, aunque Australia tampoco es que le hubiera ido muy bien, es que ellos podían o tienen una norma de ir rotando su gente a lo largo del Super Rugby. ¿Qué pasa? Entonces los neozelandeses ya tienen como su lista. Para nadie es un secreto que este va a ser All Black, este va a ser All Black, y le dicen o le dan la orden a los equipos, no puede jugar más de tantos minutos a lo largo del torneo. ¿Qué pasó con Jaguares? Todos jugaron, listo, jugaron juntos todo el año, casi como 16, 18 partidos, y esto hace que el cuerpo no aguante tremendos viajes, la diferencia horaria cuando se vienen a jugar de Argentina a Sudáfrica, a Nueva Zelanda, a Australia, y tenían todo ese peso de todo el año cargando con estos partidos y llegaron a un mundial donde ya estaban agotados casi mentalmente y físicamente. Entonces, para mí esto también les pasó factura. Y otra falla fue que Ledesma no llevó a Quesada en su staff. Llevó al Corcho, listo, el Corcho Fernández lo ve un líder, pero no les llevó como la cabeza
de lo que venían haciendo todo ese proceso y podía ayudarlo, y para mí ya fue como algo de ego, de Ledesma no decirle a Quesada venga me ayuda con los backs, o venga a ser mi staff, o haga algo, pero que esté ahí con el grupo que él dirigió todo el año. Entonces esto también pudo haber sido una falla que le pasó factura a los Pumas en el Mundial de Japón el año pasado. Ahí queda como ese interrogante, y entonces aquí algo más para decir de los Jaguares, Fernando, para ir cerrando como esta parte, este segmento. Estuvo bueno el debate ahí de lo que es Jaguares y Pumas y cómo se dio todo este proceso. Sí, claro, no, Juan, es como para ir cerrando y aclarar algo, es que nosotros no es que estemos en contra del profesionalismo ni de que un jugador gane dinero. Para eso son los deportes y para eso la persona se prepara y ellos vienen preparándose desde muy jóvenes para lograr sus sueños y es desayunar, almorzar y comer rugby y pensar en rugby y soñar en rugby y dormir rugby. Lo que estamos hablando es que hay pretensiones como muy políticas o muy personales que no pueden afectar los equipos o el desarrollo del funcionamiento de los equipos. Y eso fue lo que pasó de pronto un poco con la idea de estos jugadores. Obviamente, pues, ¿quién no quisiera, Juan, cierto, tener plata de cuenta del rugby o poder mantener su familia? Sí, Como claro. para ir cerrando esa idea que me parece un buen tema para que lo hablemos después y que tengamos Sí, como un debate, una opinión de otras personas que les gusta, porque hay mucha controversia del paso del amateurismo al profesionalismo, como lo hablábamos en otros programas, que hay una controversia por debajo y es de la mística y el dinero. Y las dos cosas pueden ir de la mano, pero no se interpreta de esa forma. No, así cerramos Juan Jaguares. Ya todos sabemos que es sí. un equipo, una franquicia totalmente importante. Eh, Muchas personas no lo ven así, pero realmente muchas cosas de lo que hacen ellos nos lo vienen a enseñar acá. Hmm. Lo aprendemos y bueno, es un equipo para seguir y es un equipo que hasta donde esté, hasta los voy a seguir. Me quedé con la Bueno, ¿vos no te espinita este tocaba ver año. partidos no te tocaba ver partidos de Jaguares allá? No, eso era lo que iba a comentar, que me quedé con la espinita este año porque precisamente el fin de semana pasado, el 12 de abril, jugaba Jaguares contra Brambis en Canberra. Y yo iba a ir a ese partido, ya tenía todo el viaje planeado en el carro, creo que eran como unas 5 o 6 horas desde acá, pero ya tenía el viaje montado a irme del sábado en la noche o el domingo jugaban un domingo acá, y ya estaba todo montado, ya como desde que salió el calendario prácticamente lo votan en enero. Ya yo dije, este partido me lo voy a ir a ver allá. Y nada, con esta suspensión, quién sabe cuándo lo vaya a ver, pero esa era la idea, ir a ver a los Jaguares jugar, y no se pudo por ahora. A vos te pasó Entonces, como a mí con los All Blacks y Argentina. Yo tenía sí, planeado irlos a ver en agosto, Argentina, y no, se dañó el viaje. aquí, Se nos aquí dañó van el a, viaje. aquí van a venir a jugar los All Blacks, pues supuestamente a jugar una fecha del Championship contra Australia. Vamos a ver si pueden venir en agosto también. Ese es otro que quiero pegarme ahí la idea a ver el Haka en vivo. Pero bueno, Acá sí, bueno, y ahora, ya para ahorita el siguiente segmento, les vamos adelantando un poco, vamos a hablar de esos torneos que son como la base de todas estas franquicias del Super Rugby, y también manejan un poco lo que es la mística semiprofesional y un poco el amateurismo. Entonces, para que no se despeguen, y ya volvemos. Y entonces, para saber un poco qué fue lo que ocurrió después de que ya Pampas 15 no pudiera seguir disputando la boda con CAP, ahora pasaron a tener otro nombre. Ahora se llama Jaguares 15, y Fernando nos va a contar cómo están disputando un torneo en Sudáfrica, y cómo ha venido pasando la parte, o el Jaguares B, como llaman por ahí, a lo largo de la historia del rugby sudafricano también. Claro, Juan, la Carry Cup en estos momentos está albergando a un equipo argentino que es los Jaguares, pero en este caso es Jaguares 15, que vendría a ser como la segunda franquicia, en este caso que Juan, semiprofesional, diríamos. Sí, allá es semiprofesional.
Y sí, porque tiene jugadores amateurs y tiene jugadores que han disputado partidos del Super Rugby en las franquicias sudafricanas. Estos son como un poco digamos, sí, el torneo base de las franquicias sudafricanas. Entonces ahí es donde foguean un resto de jugadores y los van mirando a lo largo del año para ver qué les sirve para la siguiente temporada. Bueno, entonces como te venía pues diciendo, la Carrey Cup o la Carrey Cup First Division alberga a lo que es Jaguares, es un torneo, es un torneo Juan, donde son 8 equipos, ¿sí? 7 que son de la SARU, que es la Unión Sudafricana de Surafricana, rugby. y una argentino, que vendría pues ser de la UAR, pero pues que estaría jugando este campeonato. Jaguares comparte localidad con Leopardo, ¿sabías? No. Ellos comparten localidad, es decir, en la misma ciudad, en Potchefstroom, eh, comparten la localidad los Jaguares. Este torneo Juan, consta de 2 etapas. La primera etapa es la etapa regular de todos contra todos. Es un torneo muy normal, muy sencillo, todos contra todos. Y la segunda etapa reúne entonces los 4 primeros que queden de esa etapa regular y se juega pues el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero y la final. Eh, ¿Qué tenemos? ¿Qué importante tenemos de esta Carry Cup? Como decías ahora, pues tiene jugadores que son amateur y hay otros que son profesionales, o bueno, no amateurs, pues en este caso, porque pues están a un nivel ya próximo, puede posiblemente hacer seleccionados, entonces es una mezcla de jugadores pro y semi-pro, porque pues hablábamos que vienen muchas estrellas o ya ex estrellas o ex jugadores o que ya van culminando su carrera en equipos grandes y vienen a terminar a estos torneos. Entonces es un torneo que es realmente muy importante allí, que tiene una muy buena afición, lastimosamente muy poca transmisión para nosotros en este lado del mundo. Entonces, ojalá se pudiera ver como más partidos. Por ahí en YouTube sí se pueden ver algunos y algunos highlights y mucha cosa, pero de ese torneo sale mucho talento surafricano para los Springboks. Bueno, ya sabemos que el último campeón, ¿quién fue? Jaguares 15, el último. Pero es que vale aclarar que este torneo, la Carry Cup, tiene dos divisiones, cada una con 8 equipos. Está la Premier Division y está Claro, la First Division, que es donde la, juega la First Jaguares, Division, que, exacto. que Jaguares está disputando o está peleando para que de pronto en 1 o 2 años, si sigue con el nivel que está mostrando, pueda tener acceso a la Premier Division, o sea, que pueda disputar primera división y foguearse a un nivel más alto todavía, porque según vi y partidos y los highlights y todo eso, los Jaguares 15 dominaron, pues no muy fácil, pero sí se veía esa diferencia entre, entre los equipos con los que jugaba, que estaban en segunda división de este torneo. ¿Qué pasa con Lo, estos Jaguares 15? Esto era el proceso que viene siendo de Pumas, de Pampas 15 pasó a ser Argentina 15, que ha disputado torneos también a nivel internacional bastante grandes y es como el segundo equipo de los Pumas. Ahora ya pasan a ser Jaguares 15 y toda esta base que viene también ya trabajando hace 5 o 6 años, viene a ser lo que es ahora Jaguares 15 y los que juegan este torneo. ¿Qué decías, Fernando? ¿no? Y hay una mezcla también, y ahí también incursionan también los Pumitas, algunos jugadores de los Sí, Pumitas. ahí donde le están dando cabida a varios pumitas, los que ya empiezan a destacar, los mandan allá que terminen como de foguearse y sean a un nivel más alto. Y lo que les sirve es que el prototipo sudafricano es muy grande y es un contacto físico bastante fuerte y esto es lo que va formando a estos jugadores a que se vayan acostumbrando a estos niveles internacionales. Claro, entonces están los 2 torneos, que obviamente donde está pues el Jaguares 15, que es la First Division, y está la otra categoría, ¿cierto? Eh, en esta categoría, en la First Division, como te decía, campeón Jaguares 15. Y lo que vos decías también acerca del paso de esta First Division a la primera o a la división pues más alta, eh,
está un poquito truncado. Ahí hay conversaciones, está mirando, pero ya ellos tenían un presupuesto de que después de ciertos años y Sí, vieron un pasos de animal gigante con Jaguares 15, porque es que Jaguares 15 ganó el campeonato de forma invicta. O sea, no, Jaguares 15 no perdió ningún partido, sí. no le empataron ningún partido, todos los ganó. Entonces, claro, ellos que dijeron, bueno, no, pues no vamos a hacer tampoco el ridículo en primera instancia con el equipo de acá, viene sabiendo que estos argentinos vienen con una racha ganadora. Hmm. Entonces los tienen ahí como relegados todavía. Sí, a ver, para que no se les metan así, pero tenían como presupuestado más o menos para 2022 de pronto darle la oportunidad de jugar un repechaje para subir a esta primera edición. Pero ahí sí, ahí están peleándola. El campeón actual de este torneo es los Natal Sharks, que ahí como su nombre lo viene siendo, es como la franquicia o el equipo que es como base de los Sharks sudafricanos que juegan en Super Rugby. Y este torneo se juega desde 1889, es bastante viejito ya. Sí, es viejito el torneo. Entonces, por ejemplo, la franquicia que juega aquí, que es como base de los Bulls, se llama los Blue Bulls. Están los Golden Lions, que vendrían siendo la base de los Lions. Está Western Province, está Natal Sharks, que son como los equipos ahí, las bases de los que vienen siendo ya franquicias del torneo principal del Super Rugby. Ahora nos vamos un poco a lo que es el torneo tradicional de Nueva Zelanda. Este es un poco más curioso porque es como si comparándolo en Colombia jugáramos un regional de todo el país así completo en una sola división. ¿Qué pasa? Entonces aquí cada provincia, como lo llaman, o estado, tiene su equipo y entonces en Nueva Zelanda se llama la Mitre Cup 10. Este es un torneo con 14 equipos. Están así para los destacados vienen siendo los Auckland Blues, que vendría siendo la base de los Blues, está Canterbury Crusaders, Otago Highlanders, Waikato Chief y Wellington Hurricanes, que estos son como los 5 equipos donde están las bases o los jugadores que, por ejemplo, este torneo se juega después del Super Rugby, ahí es donde empiezan a jugarlo como en agosto, más o menos hasta diciembre, y los jugadores que no están en los All Blacks o en sus equipos nacionales juegan este torneo para seguir dándole rodaje a estos jugadores y que no se queden quietos por bastante tiempo, ya que demorarían casi unos 5 o 6 meses sin hacer nada en lo que es de una edición de Super Rugby a otro. ¿Qué otras curiosidades tenemos de este torneo? El actual campeón es Auckland. La primera temporada se jugó en 1976. Otros equipos así tradicionales de este torneo vienen siendo el Tasman, el Taranaki, el Manawatu, El el Waikato. el Waikato. Ahí, por ejemplo, este torneo casi todo el que ha sido All Black ha jugado este torneo. Tuvo que haber pasado por ahí porque es un, un Los paso de siguen ese. jugando. Sí, sí, hay varios que sí, por ejemplo, Dan Coles, antes de volver a los All Blacks y recuperarse y poder jugar para Hurricanes, se jugó una temporada en este torneo. No sé si se acuerde de un flanker de Highlanders que se llama Liam Square, si lo he escuchado más o Sí, menos, uno tatuado. sí. Él el año pasado en el Mundial de Japón, no me acuerdo cuál fue el flanker de los All Blacks que se lesionó y no pudo ir al Mundial y lo iban a llamar a él. Le dijeron, venga, juegue, y él estaba jugando esta copa. Pero él dijo que no se Que no, sentía que no se sentía en nivel para ir a jugar al Mundial, que prefería quedarse jugando ahí con su equipo y terminaron llevando fue a Shannon Fritzel, creo que fue. es Entonces, correcto. sí, Esa es una de las anécdotas bonitas de ese jugador. Lo que pasa es que él tuvo una lesión. Él tuvo una sí, lesión. Esa lesión, entonces los All Blacks lo enviaron a recuperarla en casa. En casa, hasta estando en casa, lo llamaron a jugar porque es como si fueran los clubes de inicio de ellos, aparte de lo que es sí, la universidad o los colegios. Ellos pasan de los colegios a estos equipos y ahí pasan mucha parte de su etapa juvenil. Le cogen mucho cariño. Entonces, cuando tienen esos tiempos muertos, eh, prácticamente que sus contratos dicen que deben de retornar a sí, sus, a sus eh, bases, sí, a a sus sus bases. bases. Sí, Entonces a él lo mandaron para allí, él se recuperó, lo llamaron porque lo necesitaban, es un jugadorazo.
Él dijo, no, yo no estoy en nivel en este momento, no voy a hacer el ridículo en este momento, no estoy a nivel de mis compañeros, entonces más bien llamen a otra persona. Y así pasó. El único, Ca- pues el único que yo he visto que rechaza una oferta, pero bueno, Sí, muy sí, honesto el porque man. el caso curioso del que iba a comentar era el de, si se acuerda, el del 2011 con el Apertura este, que estaba por allá pescando y cuando se lesionó Aaron Cruden, se lesionó Corin Slade. Ese no es Nadolo, si no No, estoy no, mal. no, ese no es nada, lo sé, me olvidó el nombre, pero apenas lo tenga. Pero el man estaba claro, en esa estaba Corin Slade, estaba Aaron Cruden, que era el titular, y había otro que terminó siendo el Apertura, y a este man estaba por allá, dizque pescando cuando lo llamaron y él no se la creía que venga, que tiene que ir a jugar la final del mundo. Y el man dice que no les creyó, que él siguió por allá pescando y ya fue cuando la mujer, oiga, que lo están buscando, que se tiene que ir, que necesitan los All Blacks una apertura. Él juega en los Chiefs ahorita. Y Ah, sí, ¿terminó qué? Terminó yendo a jugar esa final y él fue el que metió el penal para que los All Blacks ganaran ese Mundial 8-7 contra Francia. Ese es otro caso que se ha dado así curioso porque ya se le lesionaron tres aperturas a los All Blacks y casi Piriguipu termina jugando de apertura también. Ese mundial lo ganaron para mí gracias a Piriguipu. Si no hubiera sido por ese medio scrum, casi no la sacan ese adelante. fue el mundial del Del- 2015. no, el de Nueva Zelanda, el 2011, que le estaban jugando Ah, ahí. 2011, sí. Sí, 2011, por aquí donde es que está yo. No lo tengo el nombre, pero lo tengo en la punta de la lengua. Pero bueno, ahí entonces, mientras consigo el nombre de la apertura, creo que más de uno ahí estará que diga, dígalo, dígalo, pero no me sale el nombre del muchacho. Mientras lo consigo, voy a Juan hablarles Lacay un poco. Fequitoa no fue cierto, No, 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 no. no, no, porque era apertura. Fequitoa era centro y él ya apareció fue después. Pero ahora vamos a hablar un poco de lo que es el torneo en Australia, el National Rugby Championship. Este torneo también es parecido a lo mismo. Este lo juegan apenas tres, nueve equipos. Entonces también después del Super Rugby arranca este torneo. También es como la base de todas las franquicias australianas del Super Rugby. Y tienen una invitada, que es un equipo de Fiji. Se llama el Fiji Drua. Entonces está el Brisbane City, el Canberra Vikings, el New South Wales Countries, el Melbourne Racing. Queensland tiene otro equipo que se llama Queensland Country, está Sydney, está Western Force. Aquí está, ya lo juega también como la que era la franquicia del Super Rugby. Ellos sacan un equipo también acá. Ah, Stephen Donald. Ese es el apertura que casi que no me acuerdo el nombre. Stephen Donald. Stephen Donald. Sí, que es una apertura chistosísimo, porque tenía pinta de todo y hasta la camisa le quedaba chiquita en ese mundial. Pero él fue el que terminó metiendo el penal con que ganaron los All Blacks. Ya Sí, él por juega en fin, estos momentos en él en los estos Chiefs. momentos juega en los Chips, sí, en Sí, los él Chips. estaba, él estaba por allá en Europa y terminó volviendo esta temporada igual que Dan Thompson a jugar a los Chiefs. Bueno, De hecho, Juan, hay un cortico de 2 minutos 39 segundos en YouTube donde cuenta que estaba, lo que vos dijiste, que estaba pescando y que pescar terminó jugando una una final final del del mundo. mundo. Sí, es que ahí yo me acuerdo bastante que creo que fue en semifinal, donde, si no estoy mal, fue Corin Slade que se desgarró porque a Aaron Cruden le jodieron la rodilla. Y no me acuerdo cuál era el otro apertura. Ellos alcanzaron a tener cuatro aperturas. Barrett todavía no estaba. No me acuerdo si. No, Barrett no. No me Fue acuerdo. Carter tú fue el que tuvo que ir, Ah, ¿sí? claro, claro. El apertura era. El titular era Carter. Se lesiona Carter, entra Aaron Cruden. Aaron Cruden se lesiona, entonces entra Corin Slade. Y después Corin Slade también se jode y termina llegando Stephen Donald. Eso fue un chiste total para Nueva Zelanda. Casi que no ganan ese mundial. Sí, fue muy charro porque todo el mundo esperaba que fuera Pirihuepu o Richie McCoy o Corin Slane, las figuras del mundial y terminó siendo Donald el Sí, que menos Stephen Donald. esperaban, terminó siendo la figura. La figura, sí, ahí estuvo, lo sufrieron porque Francia siempre le da ahí palo a Nueva Zelanda en los mundiales, le pelea bastante. Pero aquí cerrando del torneo del National
Rugby Championship, el australiano. Bueno, son 8 equipos, empezó a jugarse en el 2014. El que tiene más títulos ha sido el equipo de Brisbane, que es la base de los Reds. ¿Qué más puedo decir de este torneo? Aquí, por ejemplo, los Melbourne Rebels, aquí se llaman Melbourne Racing, es donde mandan todos esos jugadores que tienen a lo largo de la temporada del Super Rugby que no tuvieron casi participación, los mandan de lleno en este torneo para que se vayan fogueando. No tienen así participaciones muy buenas, pero ahí es como el torneo donde mantienen a los jugadores para que hagan valer ahí como el sueldito. Y ya cerrando un poco, entonces, a usted, bueno, aparte de Jaguares, ¿cuál es la franquicia que más le gusta del Super Rugby y por qué? Del Super Rugby, Aparte de Jaguares. aparte de Jaguares me gusta mucho, bueno, tengo otros dos, lo que es Stormer me gusta mucho, eh, y me gusta mucho Hurricanes. Nunca no he podido casarme con Crusader nunca. No sé por qué. Es un equipazo, obviamente, Sí. pero nunca he podido como crear conexión con ese equipo. No sé si será que de pronto porque cuando empecé a ver jugar a los Hurricanes, habían una mana de Sí, tipos virtuosos y uno estaba, queda impresionado cómo jugaban. sí, empezaban los Barrett a salir, bueno, Buden, porque Jordi ya llegó después, pero en ese tiempo al estar Manonu, estaba Conrad Smith, estaba Cory Jane, TJ No, Perenara. un montón de jugadores. Y en la Sí. época o en la etapa de Carter en los Crusaders también me llamó un poquito la Sí. atención, pero pues porque era el boom de Carter y uno Mm. quería verlo jugar y claro, uno no se decepcionaba, uno quedaba como, este tipo, ¿cómo hace esto? Pero sí, con Crusaders nunca he podido, más con Hurricanes y con los Storm. Yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, aparte de Jaguares, ya después de estar acá en Melbourne, pues he empezado a seguir bastante a los Melbourne Rebels. Incluso el partido anterior que jugaron contra Lions, yo le dije a mis amigos con los que fui al estadio, dije, si ganan este partido los Rebels, me compro la gorra o el gorro del equipo en el siguiente partido y sigo esperando porque no he podido ir. Pero sí, ya toca al próximo poderme comprar la gorra o el gorrito ahorita para invierno de los Melbourne Rebels. Y también me ha gustado, o de mucho antes de venir acá, a la par de los Jaguares, los Chiefs. Siempre Los me gustó Chiefs. muchísimo el juego, sobre todo en esa temporada donde quedaron campeones, que Cruden se echó un torneazo, empezó a despuntar Mackenzie, Sam Kane también empezaba por ahí, Leonard Brown, tenían un combazo bueno y quedaron hasta campeones y siempre me ha gustado mucho el juego de los Chiefs, muy arriesgado, siempre les gusta salir jugando de atrás, el offload que juegan muy parecido al de Crusaders, muy rápido, los apoyos. Esas es como las dos franquicias, aparte de Jaguares, que también me llaman bastante la atención. Yo hubo un tiempo que cambié a Stormer por los Brambis. ¿Y sabes por qué? Porque ahí estuvo jugando QL. Cubeli, sí, Entonces estuvo Cubeli. también lo seguía. Aparte que seguía Jaguares, a un ladito seguía por ahí, por una esquinita, seguía a los Brambis por ver jugar a QL, obviamente. Y en los Sunwolves me gustaba también a veces verlo por ver jugar a Cariza, que Mm, también él estuvo en los Sunwolves. sí, Entonces, pero neto a los Jaguares. sí, claro, uno lo sigue, pero ahí tiene, por ejemplo, ahí me da la curiosidad que ahí me da para tener en cada franquicia como un favorito. Entonces, en la australiana los Rebels, en la neozelandesa los Chiefs y los Jaguares en la franquicia sudafricana. Entonces ahí, Lo que pasa es que uno en la franquicia neozelandesa queda como muerto, porque como vos decías ahora, por lo general pasan dos o tres, entonces uno queda como que me maté solo. sí, pero entre ellos, como ellos también se juegan unos partidazos cuando les toca así, pues obviamente entre ellos mismos ahí cuando se matan, entonces le voy haciendo ofercita ahí a los Chiefs. Y porque también he tenido bastantes compañeros de trabajo que son neozelandeses y son apasionados por los Chiefs, entonces también ahí como que me incrementaron más el apoyo a este equipo Gusto. y sí, tengo por ahí fotos con ellos que los pude ver jugar el año pasado. A Leonard Brown, alcancé a Nathan Harris, se me escapó Retalic, no alcancé porque ese partido él salió con un corte y quedó lesionado y ya no volvió a salir después, pero
estuvo bonita la experiencia también de verlo jugar el año pasado acá. Bueno, el merchandising allá en Australia es muy costoso. Es decir, por ejemplo, conseguir gorras, pantalonetas, camisetas, ¿es costoso o es asequible? O de Pues, esos clubes, de esos clubes. pues más que todo, pues sí, de los Rebels, aquí en Melbourne, no es muy común el rugby union ni el rugby league. Pues de por sí el rugby sí, no es muy Más el común fútbol. aquí. Sí, aquí es el footing a morir. Eso aquí la gente es lo que le da vida a esta ciudad en invierno. Lo que es jueves, viernes, sábado y domingo hay partidos de fútbol en todo momento en los estadios. Entonces ahí es donde uno la gente en la calle. Ya el rugby, pues sí es muy para los ya fanáticos y los que están en los clubes y los siguen de bastante tiempo. Y el merchandising, pues sí se ve bastante, pues en las tiendas grandes de deportivas sí se ve lo que es casi nomás la camisa y la gorra de los Rebels. Ya si quiere uno más cosas, si le toca o pedirlas por internet o en el estadio, si maneja mucho las tiendas ahí de los Rebels. Una gorra puede valer creo que $25, 50.000 pesos. Ya el gorro vale como $20. La camisa original, la de juego de la temporada, puede valer hasta $135, serían casi más de 200.000 pesos. Y así más o menos son los precios que manejan acá del merchandising de la franquicia aquí de Melbourne. Las otras no sé qué tal serán. Ah, Y bueno, en- Juan, entonces, pues ¿qué te puedo pedir? Pues un vasito cervecero, por ahí de sí, $5. ahí miramos a ver cuándo se pueda volver a ir a Colombia y llevar ahí los detalles, porque sí, ya me tienen encargadas camisas de los All Blacks, Me de imagino. Australia. Ahí vamos a ver cómo podemos quedar bien con todo el mundo. Y bueno, aquí entonces dejamos esta parte de lo que es los torneos aparte del Super Rugby, donde manejan niveles bastante altos y ya venimos con la despedida del episodio. Y entonces ya para ir cerrando, les queremos recordar nuestras redes sociales, al otro lado del try en Facebook y en Instagram. También les recomendamos que sigan y compartan todo el contenido de Simplemente Rugby. Ya muchos lo han visto por ahí en Facebook y está lanzando también su página en Instagram para que sigan este buen contenido del rugby colombiano, que también lleva bastante información de los clubes. Esta semana tuvieron un poco lo que fue la historia de Petirrojos, ¿no, Fernando? Cuéntenos un poco cómo es esta nueva iniciativa que están haciendo de los clubes allá en Medellín. Bueno, pues en realidad es iniciativa nuestra. Nosotros quisimos como hacer un top de algo muy sencillo, el top 10 de las mejores camisas de rugby aquí en Antioquia. Se sometió a votación, quedaron 5, de esas 5 quedó ganando la camiseta de Petirrojos, es un equipo muy representativo de Antioquia, de Medellín. Están desde 1995, han pasado muchos jugadores por ese club que han aportado muchas selecciones Antioquia, selecciones Colombia. Eh, entonces quisimos como de premio por ser la mejor camiseta, la más votada, hacer como un día de información del equipo, como un pequeño homenaje a Petirrojo Rugby Club. Entonces pusimos ahí un poco de su historia, pusimos un poco de videos, algunas fotos representativas, parte de su escudo. Y bueno, ya se fueron pues desarrollando comentarios y la gente va recordando y es algo muy bacano porque pues, la gente los nuevos van viendo que tienen un club con mucha historia, con demasiada historia, pues estamos hablando desde el 95. Entonces, bueno, creo que es algo muy sano. Y la idea que tenemos en estos días es hacer un regional, un interliga, un nacional interligas online, Juan. Vamos a ver si nos da resultado, vamos a ver. ¿Cómo A ver. sería más o menos la temática de esto? La temática sería eliminación directa, todos contra todos, eliminación directa, dos grupos de 8. Y entonces también a lo de las camisas, al diseño de camisas de los equipos del país, más o menos sería así como para dándole forma a la idea. Realizamos una confrontación de las regiones, como te digo, son dos, el grupo A y el grupo B,
cada uno con 8 participantes, con 8 ligas. Las enfrentamos, eliminación directa, pasan a la siguiente ronda final y a esa liga le hacemos el especial o el seguimiento, sea por un día o por 2 días, de cómo van, entrevistas, fotos, cositas así, como para que la gente vaya conociendo un poco más de sus ligas, que al fin de cuentas pues es de todos, el rugby colombiano. Bueno, entonces ahí les queda más de uno la ideita para que vayan hablando con sus clubes, con sus ligas, y le vayan dando fuerza a estas iniciativas y para que se ganen su especial ahí y que todo el rugby colombiano conozca un poco más de la historia de esos equipos y de estas ligas. También por otro lado también tenés a Cancheros en Melbourne, contanos un poco. Sí, y vamos despidiendo. Eso, les quería recomendar un poco ahí ya los que aparte del rugby quieren conocer cositas más de otros deportes, de otras disciplinas o cosas varias ahí que charlamos un rato de deportes. Tenemos un podcast aquí con unos amigos llamado Cancheros en Melbourne, así nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram y en las redes de podcast para que escuchen ahí. Hablamos sobre tenis, hablamos la otra vez sobre el fútbol, a los que quieran conocer un poco más de lo que es esto del fútbol, tenemos un especial de ellos. Tenemos también bastantes especiales de fútbol. Ahorita en nuestro siguiente episodio hablaremos de el episodio pasado también lo dividimos en 2 partes. Mi primer mundial se llamaba, y este va a ser de cómo vivimos el mundial de Colombia-Brasil 2014 y de Rusia 2018. Entonces ahí un poco el que quiera pegarle la chismoseadita a este otro proyecto que llevamos acá con unos compañeros que también vienen de Colombia. Y ya, no siendo más, esperamos que compartan este episodio, nos dejen comentarios, sugerencias y ya, lo esperamos el otro fin de semana con un episodio más de Al Otro Lado del Try. ¿Algo más, Fernando? No, muchas gracias por estar ahí, por compartirnos. Recuerden que pueden escuchar nuestro episodio número 4 de Al Otro Lado del Try en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, en Anchor. Nos pueden seguir en Instagram y en Facebook, pueden compartir el contenido. Recuerden que no tienen que estar ahí pegados al celular, lo ponen a un ladito, se ponen sus audífonos y van escuchando, o pueden guardar el capítulo, pueden descargarlo. Bueno, hay muchas cosas para que puedan escucharnos y puedan compartirnos. Entonces muchas gracias, creo que tuvimos un excelente programa, que aprendan un poquito como de los torneos, y bueno, esperamos que para el próximo programa sea mucho mejor, Juan. Exactamente así, ahí cuando estén haciendo todo el mundo que he visto rutinas de ejercicio para no perder forma cuando vuelva la temporada, y ahí nos pueden seguir escuchando. Y no siendo más, muchísimas gracias a todos, saludo a todos los rugbyers en Colombia y nos escuchamos la otra semana en esto que es Al Otro Lado del Try.